Bueno, estamos en Hechos Destacados por Argentina con Manuel Gonzalo. Para los que no conocen, es doctor en Economía de la Universidad de Río de Janeiro, coordinador del grupo de la India del CARI, es profesor investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y de Chilecito. eh, y te agradecemos mucho porque hoy tenemos una circunstancia que vamos a dejar para el final, que es, hoy no, este fin de semana fue, que es el resultado electoral. Así contame un poquito por qué te graduaste en Río de Janeiro antes de empezar y meternos en temas más sofisticados. Muy bien, Hernán. Bueno, un gusto estar hablando con vos. Bueno, Río de Janeiro surgió porque efectivamente la universidad me gustaba. Yo ya seguía algunos investigadores de la universidad, siempre tenía ganas de especializarme en economías en desarrollo y además me gustaba la ciudad. Y así fue un poco que me fui metiendo y finalmente viví 4 años en Río de Janeiro y estuve muy contento de haber hecho el doctorado en Brasil, que me dio la posibilidad de meterme en un tema como India, a partir de algunos proyectos BRICS, que digamos, no hubiese sido posible, digamos, desde Argentina. Así que un poco ese fue el contexto para meterme con India. Esto es muy interesante lo que decís, porque aparte yo creo que nosotros como nación continental, ¿viste? Los estados nacionales son el pasado, los estados continentales suponen que nosotros tenemos que conocer de Brasil tanto como Argentina o más, ¿no? Porque es la locomotora de la región. Y esto que me contás, bueno, va develando un poquito la trama de nuestra entrevista. Pero vamos primero entonces al objeto de tu especialidad y de lo que esta semana nos interesa. ¿Por qué nos tiene que interesar la India? ¿Por qué te especializaste y qué futuro tiene? Está muy bien. Bueno, primero hoy es el país más poblado del mundo. En términos de crecimiento económico, en este siglo ha sido de una de las economías que más han crecido, crecimiento de 6,5% del PBI. Es una sociedad extremadamente compleja, diversa y que tiene una civilización por detrás. Y en un mundo que está yendo hacia Asia, entender cómo va a jugar la India es clave. O sea, básicamente todos los países de Occidente están intentando, bueno, las potencias básicamente, están intentando relacionarse con la India para contrabalancear un poco la emergencia de China. Entonces, India va a ser un jugador clave en términos geopolíticos y económicos en este siglo, básicamente. ¿El, el vínculo de India con Brasil tiene que ver con los BRICS o era anterior? Porque Brasil tiene una política exterior bastante interesante. En el caso de África, tiene una política que nosotros no tenemos, mucho más atlántica, a pesar de que nosotros somos más oceánicos que ellos, están más cerca de Caribe. Este, ¿Tenían una relación anterior o surge por el BRICS? Muy bien, bueno, históricamente en verdad están ligados por un pasado colonial portugués, en India no llegó a ser colonial, pero digamos, Vasco da Gama cuando llega a Calicut, en el caso de la India, después Cabral llega aquí a Brasil, a Puerto Seguro, y después sigue hacia la India. Entonces ahí hay una ligación muy importante por los portugueses, y después, bueno, están las cuestiones más digamos, de las dimensiones, ¿no? Brasil es el país más importante de Sudamérica, India el país más importante de Asia del Sur, son países continentales y, digamos, entonces históricamente hay bastante, no bastante, pero hay estudios que comparan India-Brasil, también países muy heterogéneos, con asimetrías fuertes a nivel interno. Entonces siempre India y Brasil ha sido como un objeto de comparación, ¿sí? Entonces eso, digamos, de lo que venía previamente, y después sí, con los BRICS se ha potenciado mucho diferentes proyectos, estudios de cooperación, etcétera. Entonces, un poco, ese es el marco de la relación India-Brasil. Después en lo comercial, bueno, hay mucho de petróleo, digamos, de energía, básicamente. Eh, y relaciones de cooperación incluso en defensa. Entonces, es una relación que, bueno, ha venido creciendo. Nosotros tenemos un vínculo muchísimo mayor en lo comercial porque le vendemos aceite de soja a nuestros principales productos y acá en Argentina no se sabe tanto de India como se debería en función del valor estratégico que tiene a nivel comercial y que eso es divisa, ¿no? Sí, digamos, nosotros exportamos aproximadamente 2/3 de nuestras expo a India, son aceite de soja y de girasol. Eh, digamos, eso es importante, está, digamos, depende del año, top 5 de nuestras exportaciones.
es un socio comercial relevante, eso ha crecido mucho en los últimos 5 años. Entonces, para la Argentina es un socio clave, somos superavitarios incluso, o sea, nosotros exportamos más de lo que importamos. Y para la India también es importante por el tema de la seguridad alimentaria. Y ahí, bueno, hay toda una relación para seguir construyendo en distintas áreas, ¿sí? Que si ahora, si querés, hablamos un poquito más. ¿Con el resto de América Latina, India tiene relación o solo es con Brasil por esto del BRICS y por el pasado portugués? No, hay relación con Colombia, por ejemplo, también en algunas cuestiones de energía. Digamos, ahora también ellos están trabajando con un marco que, digamos, lo llaman el Indo-Pacífico. Entonces, muchas, digamos, países del Pacífico, por ejemplo, Chile, Perú, también entran dentro de ese marco. Y ahí, por ejemplo, tenés, no sé, el grupo Tata, que está instalado en alguno de estos países. Entonces, no, hay relación con diferentes países de América Latina. Ok. Y con respecto a India, volviendo y tratando de entrar un poquito más en el marco estratégico de la propia nación, ya dejando América Latina, ¿qué relación tiene para la India el BRICS? Porque desde la ignorancia que nosotros tenemos, la India tiene como principal enemigo a su vecino China, y tiene una relación rara de amistad y de conflicto con Rusia, de cooperación en algunos temas, pero Rusia coquetea con China, y todos ellos están juntos en ese BRICS, y entonces uno también sé que para India es muy importante el BRICS. Entonces digo, está bien, ¿será solo comercial o es algo más? ¿Qué significa India para los BRICS? Sí, en verdad las hipótesis de conflicto de India son Pakistán y China, por el tema de los Pero porque límites. Pakistán es China, ¿o no? Bueno, Pakistán es Pakistán, con sus diferentes alianzas. Pero bueno, además la historia, pensá que India se independiza en el 47 y cuando India se independiza se genera India y se genera también Pakistán. Entonces, ahí hay toda una historia muy, muy anclada en el territorio, hubo, digamos, en la división entre India y Pakistán murieron aproximadamente 800.000 personas, cruzaron el territorio aproximadamente 20 millones de personas. Entonces, la relación India-Pakistán tiene sus temas muy, muy particulares. Después, obviamente, está la relación con China. Ahora, respecto a lo que vos me preguntás de los BRICS, en verdad, en términos más generales, lo que le pasa a India hoy es que, por así, digamos, como el mundo está yendo hacia Asia, India está teniendo una especie de suerte geopolítica en el sentido de que distintos países quieren tenerla como socia. Los Estados Unidos, por ejemplo, después América Latina para comerciar, ¿no? Entonces tiene bastante margen de maniobra para moverse en distintos grupos. Entonces juegan los BRICS, juega también hacia el sur, juega en el Indo-Pacífico, por ejemplo, el Quad, que son organizaciones que tienen que ver más con los Estados Unidos. Entonces, la verdad es que hoy por hoy India tiene bastantes grados de libertad para moverse con distintos bloques. El BRICS es uno de ellos. El BRICS ha venido ganando volumen, es verdad, China tiene una participación muy, muy importante, pero India lo utiliza como una plataforma más, que es importante, obviamente, y que le sirve para establecer relaciones de cooperación con otros países, como puede ser Brasil, Sudáfrica. Entonces, digamos, no es que India se queda atada a una sola plataforma, sino que usa diferentes plataformas para canalizar vínculos y relaciones con el resto del mundo. En ese sentido, la política exterior de India es muy pragmática. Desde ese punto de vista, ¿fue acertado haber abandonado el BRICS, pensando que India en una situación similar no solo sigue, sino que apuesta a esa estrategia, a esa alianza? Y desde mi punto de vista, no fue acertado haber abandonado los BRICS. No, claramente. Si bien los BRICS tienen diferentes limitaciones de articulación, son países que están en distintos continentes, pero la verdad es que, digamos, entrar a los BRICS en principio no nos obligaba a hacer alianzas con nadie en particular y era un foro más para establecer relaciones, con lo cual, desde mi punto de vista, eso fue un error. Daría la impresión que en Argentina este tipo de discusiones no eleva el volumen y que pasa desapercibida de los decision makers, ¿no? Y que uno puede tomar una decisión tan importante como esta sin que nadie perciba su importancia. De ahí la importancia de este diálogo, porque nosotros creemos que
el Círculo Rojo tiene que estar embebido en la importancia de países como India, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de India también hablamos del Océano Índico, que básicamente es su océano. Contame un poquito el valor geopolítico estratégico de ese océano. Es central. Mira, para darte una idea, los Estados Unidos cambiaron el comando del Pacífico y le pusieron el nombre Indo-Pacífico. Y la política externa hoy de los documentos de defensa, por ejemplo, de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, hablan del Indo-Pacífico como una especie de narrativa o de espacio alternativo al de la Franja y la Ruta de la Seda. Entonces, lo nuevo en todo esto es que el Índico se posiciona como un espacio muy relevante en el mundo de hoy. Y además hay otras cositas particulares en el Índico, como por ejemplo que más de 2/3 de las importaciones de energía o de petróleo de China pasan por ahí. Es un espacio en donde, por ejemplo, Gran Bretaña y Estados Unidos tienen una isla, Diego García, en donde hay base militar. Entonces, por el Índico sale el flujo de petróleo de los países árabes. Entonces, el Índico es central en el mundo de hoy. Y eso, digamos, las potencias lo tienen clarísimo, clarísimo, ya hace un tiempo, y vienen trabajando en torno a eso. Argentina tiene políticas sobre el Índico, sobre los países del Índico, sobre la India. Yo diría que, digamos, se ha avanzado en sensibilizar en torno a la importancia de India. Me parece todavía que todavía nos falta mucho para mirar a Asia como un espacio que no es todo igual, que es diferente, ¿no? Y que hay que trabajarlo con espacios diferentes. Y bueno, ni que hablar del Índico, todavía digamos, no estamos muy familiarizados a pensar sobre el Índico. Pero entendimos qué significa China. Para vos, según lo que dicen algunos, ¿India es la nueva China? ¿Es la nueva locomotora de la economía mundial? No, India es uno de los países tal vez más relevantes para lo que viene, pero con características diferentes a las de China. Primero, es una democracia, no puede tomar decisiones de manera tan centralizada. A su vez tiene algunos rasgos digamos, de heterogeneidad estructural más fuertes que en China, pero sí, digamos, para los próximos 10, 20 años, India va a jugar un rol muy importante por sí misma y por lo que representa, por ejemplo, para los Estados Unidos, para Francia, para Gran Bretaña. Entonces, cada país, por así decirlo, lleva su trayectoria, pero sin lugar a dudas, India va a ocupar un lugar muy importante. ¿Y cómo juegan los resultados electorales entonces de este fin de semana? Vos me decías que son un mes de votación, ¿no es cierto? Que emergieron el martes con el resultado, ¿no es cierto? Claro, las elecciones se hacen por distintas fases, por así decirlo. Fueron 5 o 6 fases en donde votaban diferentes estados. Y bueno, el 4 de junio se conocieron los resultados. Y lo que se esperaba que iba a ser como una victoria apabullante del partido de gobierno y su alianza, el BJP, no fue tan apabullante. O sea, va a haber un tercer mandato del primer ministro, lo cual es importante, porque digamos, llegar a un tercer mandato son 15 años de gobierno, con lo que van a hacer. Entonces, eso es el dato, o sea, que hay un tercer mandato del partido de gobierno. Ahora, digamos, incluso el partido de gobierno había militado con llegar hasta los 400 escaños sobre 540, y propios son finalmente 290, más las alianzas que se hacen con otros partidos. Entonces eso lo va a obligar al BJP a negociar mucho con otros partidos, y a su vez se vio fortalecido el Congress Party, que era el partido histórico de Indira, de Nehru. Entonces, bueno, un poco el escenario quedó más disputado, ¿sí? Esa era la pregunta. El resultado, al margen de que permite consolidar, por 15 años permite consolidar un montón de cosas, abre la vuelta a qué escenario. Por ejemplo, que el Congreso, el Partido del Congreso tuviera chances en la próxima elección, ¿qué significaría desde el punto de vista de las políticas
en India, digamos, como política de Estado. Sí, bueno, en verdad todavía no se puede hacer futurología de lo que va a pasar en 5 años. Por ahora hay que ver cómo gestiona el BJP estos 5 años. Le van a dar margen para, si gestiona bien, poder competir nuevamente. De hecho, digamos, el dato es que ganó y va a ser gobierno, pero sí el Congreso, que venía muy, digamos, desgastado y bastante vapuleado, se posicionó. Entonces esto le marca ciertos límites al BJP, que por un lado se había, vamos a decir, había embanderado mucho en levantar el nacionalismo hindú. Hay que ver si sigue con esa línea o si se modera un poco. Y por otro lado, bueno, no es menor que algo que es que todos los oficialismos la pandemia le pegó. Y esta es la lección que si bien ya pasó la pandemia, bueno, que marca un poco cómo fue eso. Y hay todavía un recuerdo en la población india de que la pandemia fue dura para India. ¿En el Entonces, Congress Party emerge una figura? y en la figura del Congreso, no, en verdad la figura del Congreso es Rahul Gandhi, que es nieto de Indira. Esa es la figura que ya venía, digamos, que ya se viene, digamos, viene participando de la política india ya hace más de 10 años. Y siempre se le decía, bueno, Raúl es parte de la dinastía, pero bueno, no termina de ganar elecciones y ahora queda posicionado nuevamente en carrera. ¿Sí? Pero bueno, de nuevo, hablar de acá a 5 años, lo que va a pasar todavía es eterno. Entonces, hay que ver qué pasa Entonces en estos 5 años. no tiene sentido entonces seguir, no vamos a esperar 5 años para volver a Vamos a llamarte. hablar antes, ¿no? Vamos a seguir la realidad de India en sus distintas alternancias, que yo creo que un montón de alternativas, desde bélicas a las comerciales, que nos van a convocar a llamarte seguramente en el corto plazo. Pero por lo pronto te agradezco muchísimo que hayas estado en Hechos Destacados hoy y ojalá se repita seguido, así los oyentes de Radio Argentina se favorecen de tus conocimientos. Muchas gracias y a disposición. Un gusto para mí. Gracias, bueno, hasta luego, Chao. buenas tardes.